Ok, supongo que ya está grabando esto. Ok, chicos, chicas, buenos días, mejor dicho, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión síncrona correspondiente a la semana número 8, si no me equivoco, del tetramestre en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy veremos el tema verbos modales, perdón, de obligación y para dar consejos. Eh, Okay, bueno, so let me explain, let me start speaking English and start with the class. So first, we're going to learn, the models of obligation and then the models of advice, but let me explain you the index. First, we're going to watch the objective, then what are the modal verbs? You have to know what are modal verbs. Also, well, after that, we're going to learn the models of obligation, sorry, and then the models of advice. And well, there is a practice. If we have time, we will do it. If we don't have time, well, we're not gonna do this, right? So let's start with this, guys. Let's start with this. Says the objective. By the end of the lesson, students, you, will be able to identify and use models of obligation and advice. Okay, so el objetivo de esta unidad es que, bueno, identifiquen y usen los verbos modales que son para hablar de una obligación o que se utilicen para dar un consejo. Okay, so, but before learning the models of obligation and advice, let's start with a little definition of what are modal verbs. Modal verbs are part of the large category called auxiliary verbs, which are verbs that cannot be used on their own. You cannot use these modal verbs as real verbs, but because it's impossible. They need to be accompanied by another main verb. These modal verbs have to be used with the main verb. Sometimes modal verbs are called modal auxiliaries. Modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability, and possibility. Also requests and offers, and the last but not the least, also the advice, to express an advice. Each modal verb can have more than one meaning, which depends on the context of the sentence or the question, okay? So, in this class, we only are going to focus on the models of obligations or to express obligation, and also the models that are used to express advice, okay? So, let me explain this in English, in Spanish, sorry. ¿Qué son los verbos modales? Bueno, los verbos modales son una parte de todas las categorías que existen dentro de los verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares o verbos modales, pues no pueden utilizarse solos como un verbo en sí. Estos verbos modales siempre tienen que ir junto a otro verbo, que es el verbo principal. Solitos no se puede, pero sí junto a otro verbo. Y bueno, los verbos modales se pueden utilizar tanto para expresar una habilidad, una obligación, permiso, una asunción, probabilidad, posibilidad, pedirle a alguien que haga algo o ofrecerte tú hacer algo. También se utilizan para dar un consejo. En esta clase del día de hoy nos vamos a enfocar solamente en los verbos modales que se utilizan para hablar de una obligación y los verbos modales que se utilizan para hablar de un consejo. Okay? If you can click in here, you can learn the structure with modal verb. If you can click in the key, you can learn the structure. It says a modal verb is followed by another verb in the base form, infinitive without the to, and they are not conjugated. We don't add an s in third person to the following structure. So the structure is the following: subject plus modal verb plus verb. I can speak, he can speak, she can speak.
Okay, if you can see here, we use the modal verb can with the main verb speak in all the 3 sentences. It's not right to say I can't speak, and it's not right to say he can speak. That's not right. Also, it's not right to say she can't speak. That's wrong. It doesn't make sense. La estructura, si le dan clic en la llavecita, chicos, van a ver la estructura de los verbos modales. Los verbos modales siempre tienen que ir junto a otro verbo, un verbo principal. Y este verbo principal no puede ir conjugado. No se puede conjugar de ninguna manera. Y tampoco puede ir con la preposición to. Solamente es el verbo modal más el verbo principal. Y bueno, pues el sujeto del cual estamos hablando. Por ejemplo, en la oración I can speak English, no es correcto decir I can to speak English. Ese to no puede ir aquí. O en la oración he can speak Spanish, no es correcto decir he can speak Spanish in here. Es decir, no podemos agregarle una S al speaks, porque recuerden que los verbos principales junto a los verbos modales no se conjugan. Asimismo, tampoco le podemos agregar una S al can. No podemos decir can, eso es incorrecto. Lo correcto es decir can speak. ¿Ok? Ahora, now if you click in here, you will learn the negative sentence with modal verbs. And it says the structure for negative sentences in modal verbs, it is subject plus modal verb plus not plus the main verb. You must not walk on the grass. He cannot speak Arabic. We should not be late. As you can see in the examples above, contractions of the modal verb plus not are normally possible. The negative of can is cannot, not is joined to can, and the contraction is can't. Dice aquí, la estructura negativa para los verbos modales pues es sujeto más el verbo modal más la palabrita not, que es lo que nos indica que es negativo, más el verbo. ¿Ok? Por ejemplo, you must not walk on the grass. Podemos hacer una contracción, ese must y not se convertirán en un mustn't. You mustn't walk on the grass. He cannot speak Arabic o he can't speak Arabic. Ese cannot se transforma en un can't, en su forma contraída. We should not be late. We shouldn't be late. Ese should not se convierte en un shouldn't. As you can see, bueno, como puedes ver en los ejemplos de arriba, las contracciones del verbo modal más el not son totalmente posibles y esto es común que se utilice. Okay? Ahora, now, if you click in here, you will learn the question form. I mean, the structure for questions. Si le dan clic en el último circulito, van a aprender la estructura de las preguntas. Y bueno, esta es, comenzamos con el verbo modal, más el sujeto, más el verbo principal. May I help you? Can I have another piece of cake? Would you like to come with us? Si se dan cuenta, aquí en la estructura de la pregunta, siempre se va a comenzar con el verbo modal seguido del sujeto y después del sujeto tiene que ir el verbo principal como shall, have o like. ¿Okay? No podemos iniciar con el verbo principal, no se puede. Tiene que ser el verbo modal, may, can, would. Sin embargo, estos verbos no los vamos a ver ahorita, pero sí vamos a ver otros. So now let's start with the modals of obligation. If you can see here, we have to, must, and mustn't. The modal verb have to, well, some consider have to as a modal verb and some others doesn't consider have to as a modal verb because they say it is a demi-modal verb, not a real modal verb. But in this regard, we are going to consider have to as a modal verb because it's quite useful. So, guys, let me start with have to. Let's press on the key. So the structure of have to. Have to is often grouped with modal auxiliary verbs for convenience, but in fact, it's not a modal verb. It's not even an auxiliary verb. In the have to structure, have is a main verb. The basic service structure is subject plus auxiliary verb plus have plus infinitive. But
in the affirmative sentence, it's not necessarily to have an auxiliary verb. If you can see here, she is the subject, has is the main verb, this modal verb, and then to work. She has to work. But in the negative and in the question form, we do have to have an auxiliary. For example, I do not have to see the doctor. Do you have to go to school? So, guys, this have to is an auxiliary and not an auxiliary, a main verb and not a main verb. Some consider, some others no. In this regard, well, here we are going to consider have to as a auxiliary verb, but what you have to know is that the affirmative sentence doesn't, it's not necessarily to have an auxiliary verb like do, or verb to be plus the have. Okay, she has to work. It's only subject plus the verb have to or has to, depends on the subject, and then the main verb with the word to. Has to work, have to see, have to go. But in the negative and in the interrogative form, we have to have an auxiliary, which is do or don't or doesn't. Okay. Now let me explain this in Spanish. Before continuing. Antes de continuar, pues déjenme le explico esto en español, chicos. Tenemos have to, must y mustn't. Algunos consideran a have to, algunos otros no lo consideran como un verbo auxiliar. En este sentido, pues nosotros sí lo vamos a considerar. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Luego vamos a ver must and mustn't. Pero vamos a comenzar con have to. Si le damos clic en la llavecita, nos va a llevar a la definición y la estructura. Y déjenme le doy clic. Ahora sí. Dice aquí la estructura de have to. Muchos lo consideran, muchos no lo consideran, que es un verbo modal. En sí, have to es un verbo principal, ¿ok? Por eso hay que utilizar un verbo modal junto con have to. Pero no es necesario utilizar un verbo auxiliar junto con have to en la oración positiva o afirmativa. Es solamente sujeto más el verbo have to más el verbo principal, ¿ok? Sin embargo, en la oración negativa e interrogativa sí hay que utilizar un auxiliar que es do or does, don't or doesn't. Recuerden, utilizamos does with he, she, it. Utilizamos do con I, we, you y they. ¿Ok? Bueno, pero ¿para qué vamos a utilizar el have to? Este have to equivale a un tienes que. She has to work. Ella tiene que trabajar. I don't have to see the doctor. No tengo que ver al doctor. Do you have to go to school? Tú tienes que ir a la escuela. ¿Ok? Es para expresar una obligación hasta cierto punto, una orden, algo, obligar a algo, por ejemplo, o hablar de nosotros mismos, pero es una orden pues muy fuerte, es casi una obligación, ¿ok? Ahora, before continuing, doubts, questions, antes de continuar, dudas, preguntas que tengan chicos, chicas, con respecto al have to. Pueden hablar. No, teacher, gracias. Okay, excelente. Okay, so let's. Profe, una pregunta. En este caso el have to es considerado como... Vaya, es que en otros idiomas existen dos verbos que son lo contrario que por ejemplo, hablándolo así en el alemán existe el müssen y el sollen. El müssen es tener que, de obligación, en este caso el must, y el have to sería como un ejemplo de una recomendación. No. Have to es un tienes que. Must es un debes de. Así es, como cuando tu mamá te dice, debes recoger tu habitación. Es obligación. Y el have to se puede considerar como algo donde tenemos opción a decidir. No, es también es obligación, tienes que. Ambos son similares, entonces. Sí. Excelente. Ok, Sí, gracias. la diferencia es que, bueno, hay autores que sí lo consideran a have to como un verbo auxiliar, hay autores que no lo consideran,
Realmente el have to no es un verbo auxiliar. O sea, Pues, por la eso tenemos mayoría ahí, coinciden. usa el to, ¿verdad? Por eso es el to. Ahora, para utilizar esa obligación con un verbo auxiliar, que sí es un verbo auxiliar, podemos decir must. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, Ok, excelente. en este botoncito, ahí no me deja dar clic. No sé qué le pasó a la presentación. Ok. Bueno, el uso, aquí está. Use of have to. In general, has to express impersonal obligation. The subject of have to is obliged to or forced to act by a separate external power. Have to is objective. Look at this example. In France, you have to drive on the right. In England, most children have to wear uniform. John has to wear a tie at work. In each of the above cases, the obligation is not the subject's opinion or idea. The obligation comes from outside. We can use have to in all tenses and also with modal auxiliaries. We conjugate it just like any other main verb. Here are some examples, and here is the examples. Here's how to conjugate the have to with the other tenses. But in here we are just in the present tense. But this is important. Let me explain this in Spanish. La diferencia entre el have to y el must es que la obligación del have to es una obligación que se nos impone o que nosotros le imponemos a alguien. ¿Ok? Es algo que algo o alguien más nos impone a nosotros, una obligación externa o algo que nosotros le imponemos a alguien. Pero no es algo que yo me impongo a mí mismo. Para eso utilizo must. Must es una obligación de mí hacia mí. I must finish my course. Yo debo de terminar o tengo que terminar mis tareas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Have to, alguien más viene y me dice, tienes que hacer esto. Aquí se hace así. Y el must es, yo mismo me estoy diciendo, yo tengo que terminar esto, yo tengo que acabar con esto. ¿Ok? Esa es la diferencia. Have to es una obligación externa de algo o alguien hacia nosotros o de nosotros hacia algo o alguien. Y el must es una obligación de mí hacia mí. ¿Ok? Porque es un verbo modal. ¿Sí? Sashita? Maestro, y cuando dicen the show must go, The show ahí no must es go on. sí. Bueno, esa es una frase ya hecha. Y a lo que hace referencia es que pues, debe de continuar. El show debe continuar. Pero no estamos hablando de... Miren, chicos, el must tiene muchos usos. Realmente. Uno de esos usos es el imponerme una obligación a mí mismo. Pero hay más usos. Como hablar de una show must go on. Es una se me fue la palabra. Predicción, no es una predicción. Sugerencia, no, se me fue la palabra. Bueno, no es tan relevante. Una afirmación, ¿no? Una afirmación, no es una afirmación. Es cuando es casi 100% real. Bueno, es cuando estamos casi 100% seguros de algo. No me acuerdo la palabra en español. Pero bueno, el punto aquí es que los modales, nosotros lo estamos viendo aquí en el programa, divididos en sus usos. Si son para hablar de obligación, si son para hablar de sugerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente los verbos modales se dividen en tipos. Tenemos los de primer tipo, que se podría decir que son estos, más otros que no están incluidos aquí, que vamos a ver la próxima semana, si no me equivoco, o en 2 semanas más. Y los de segundo tipo. El uso de must, como en the show must go on, es de segundo tipo. Pero no me acuerdo la palabra, es cuando tú estás seguro, casi seguro de algo y lo dices, pero no es un hecho tampoco. Se me fue la palabra en español. Una certeza. Sí, cuando no estamos 100% seguros, cuando no tenemos la certeza al 100%, pero estamos casi seguros. No es suposición. Se me fue la palabra, se los debo, chicos. Pero lo vamos a ver, tampoco se me
Semestre lo vamos a ver, les digo, en 2 semanas aproximadamente. No me acuerdo muy bien del programa si es la próxima semana, creo que no son determinativos la próxima semana y luego retomamos los verbos modales, pero lo vamos a ver. Sin embargo, sí es importante recalcar que en el ejemplo de show must go on, no lo estamos utilizando como un verbo modal para hablar de una obligación. Es más una de esas palabras que no me acuerdo. Y lo acabo de ver con mis otros alumnos de pues, la otra escuela donde trabajo. Estoy viendo los verbos modales, pero los veo separados por tipos, de primer tipo y de segundo tipo. Suposición. No me acuerdo, se los debo, chicos. En Para la inglés, siguiente ¿cómo clase. es, maestro? No me acuerdo, realmente no me acuerdo de la palabra. Es que es cuando tienes casi la certeza de algo, pero aún así no estás seguro. Y utilizamos must para hablarlo en positivo y can't para hablarlo en negativo. Pero no me acuerdo de la palabra. No me acuerdo de esa palabra. Ay, se los debo, chicos. No, de verdad, si me acuerdo en el transcurso de la clase, se los digo. Como quieran, los vamos a verla en 2 semanas. Sí, en 2 semanas es que lo Sí, vamos a ver. profe. Está muy bien. Una disculpa, Gracias. no me acuerdo. Adesso, no. Let me tell me. No, nothing. Okay, so let me continue with the must. The must is a modal verb that helps us to talk about an obligation that is imposed by ourselves. To me, for me, to me. Okay, so hold on. I don't know what's happening with this. So the structure of must. Says in here, must is a modal auxiliary verb and it's followed by a main verb. The basic structure is subject plus auxiliary verb must plus main verb. And for example, I must go home, you must visit us, we must stop now. So this is not an obligation in fact, but it is an obligation. I mean, it's not as strong as have to, but it is strong indeed. And now, when are we going to use this must? Well, in general, must expresses personal obligation. Must expresses what the speaker thinks is necessary. Must is subjective. It's not objective as have to. And well, let's see the examples. I must stop smoking. You must visit us soon. He must work harder. In each of the above cases, the obligation is the opinion or idea of the person speaking. In fact, it is not a real obligation. It is not imposed from the outside. We can use must to talk about the present or the future. Look at the examples. I must go now. I must call my mother. Tomorrow, we can use must to talk about the past, I mean, we cannot use must to talk about the past, but we use have to talk about the past. So must, it is only used with the present or the future. And well, it is a personal obligation. It is subjective and also expresses what the speaker thinks is necessary. Okay? Have to, it is an external obligation. It is objective. And I mean, you have to do that because it's have to. But with most, there is a little more flexible. It is personal, it is subjective, and it also expresses what we think. At the moment of speak, it's necessary. So now let me explain this in Spanish. Okay. La estructura ya la conocemos, sujeto más el auxiliar más el verbo principal. Realmente no hay algo, es la estructura que ya vimos al inicio, no hay algo diferente. Sin embargo, en su uso sí hay algo distinto. Must, como ya lo había mencionado, es una obligación personal, algo que nos imponemos a nosotros mismos desde nuestro propio punto de vista o que podemos imponerle a alguien más, pero desde nuestro propio punto de vista, no porque sea una regla, ¿ok? Estamos haciendo una imposición, estamos obligando a alguien a que haga algo porque nosotros creemos que es necesario,
más no porque sea una regla, a diferencia del have to. Have to se utiliza porque es una regla y se tiene que seguir. Must, no. Have to es objetivo, es decir, no se presta a la subjetividad, no se presta a los sentimientos, mientras que must sí es subjetivo. Por eso, se menciona que es una imposición que se hace con base a lo que la persona que está hablando piense que sea necesario. Por ejemplo, suposición. Ahí está la palabra. Es una suposición. Lo de the show must go on es una suposición. Ya, me acordé. Gracias. Ok. So, por ejemplo, I must stop smoking. Yo debo de dejar de fumar. Yo me estoy imponiendo a mí mismo porque yo pienso que debo dejar de fumar. You must visit us soon. Tú me tienes que visitar rápido o pronto, porque yo pienso que debes de visitarme pronto. No porque haya una regla que diga, es que tienes que venir. No, es mi opinión imponiéndotela a ti. Bueno, a alguien más. He must work harder. Él tiene que trabajar más duro para, no sé, pasar el semestre, por ejemplo. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes, you must work harder, pero pues la verdad es que todos trabajan muy bien. Entonces no hay necesidad. Ahora, la otra diferencia es que el have to nos sirve tanto para los tiempos en pasado como para los tiempos en presente y los tiempos en futuro. Nos sirve para hablar del pasado, presente y futuro. Y must, no. Must solamente nos sirve para hablar del presente y para hablar del futuro. Si queremos hablar del pasado, hay que utilizar have to. Así es. No podemos utilizar must para hablar del pasado. Es incorrecto. ¿Ok? Es decir, no podemos poner aquí el must más un verbo en pasado porque eso no tiene sentido. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, aquí tenemos aquí está. Deducción. La palabra es una deducción. Ya me acordé. La palabra es una deducción. Cuando hacemos una deducción, porque no estamos 100% seguros, pero casi estamos 100% seguros, utilizamos must. Y bueno, estos son todos los usos que tiene must. Sin embargo, aquí solamente estamos hablando de una obligación, pero también se utiliza para hablar de una prohibición. Que bueno, es lo que vamos a ver después, ahorita. Ok, pero bueno, tiene todos estos usos, el must. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, teacher. Excelente. Bueno, y ya vimos un adelantito, utilizamos mustn't para hablar de una prohibición, para decir que algo está prohibido, que no se debe de hacer. Mustn't o must not se utiliza para hablar de una prohibición. We must use must not or mustn't to say that something is not permitted or allowed. For example, passengers must not talk to the driver. Hablamos de must not o mustn't para decir que algo está prohibido o que no se permite. Por ejemplo, los pasajeros no deben de hablar con el conductor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura? Pues es la que ya conocemos. Sujeto más el auxiliar must, pero está en este caso con not, must not o mustn't, que es esta palabrita, que es la contracción, más el verbo principal. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos. I mustn't forget my keys. No debo de olvidar mis llaves. You mustn't disturb him. No debes de molestarlo. The students mustn't or must not be late. Los estudiantes no deben de llegar tarde. Okay? Likely all auxiliary verbs must, cannot be followed by to. See, we say. You mustn't arrive late. Como ya lo hemos visto, no debemos de poner la palabrita to en los verbos principales. Es decir, que aquí no puedo decir you mustn't to arrive late. Eso es incorrecto. Es sin el to. Para todos los auxiliares, menos para have to. Okay? So now, ¿cuándo lo vamos a utilizar? When are we going to use this? Mustn't or must not expresses prohibition, something that is not permitted, not allowed. The prohibition can be subjective or objective. Look at these examples. I mustn't eat so much sugar is subjective. You mustn't watch so much television, also subjective, but the next one is objective.
Students must not leave bicycles in here. Policemen must not drink on duty. We can use must not or mustn't to talk about the present or the future. Visitors must not smoke. I mustn't forget Tara's birthday. We cannot use mustn't or must not to talk about the past. We use other structures to talk about the past. For example, we were not allowed, I couldn't, we hadn't, for example. But must not, it's not used to talk about the past. Now, let me explain this in Spanish. Vamos a utilizar must not o mustn't para expresar una prohibición, algo que no está permitido o que algo que está prohibido o que no está permitido. Esta prohibición puede ser subjetiva, es decir, partiendo desde la opinión de quien habla, o objetiva, hablando de una regla o de una ley que exista. Por ejemplo, las siguientes oraciones. I mustn't eat so much sugar. No debo de comer tanto azúcar. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, es que como que se había trabado la esta. Ok, sí, se trabó un poquito. Pero no sé si se está grabando. A ver, déjenme, nada más permítanme un segundo. Para ver si se está grabando. Aquí se supone que... A ver, permítanme un segundo, chicos. Porque se me hace que se dejó de grabar. Profe, no se oye. Teacher, no se escucha nada. Ahora sí. Ahora sí ya me escucho, ¿verdad? Sí, ya. Ya, una disculpa, chicos. Es que con esto del internet se me movió todo. Ok, bueno, les decía, podemos hablar de una prohibición que sea subjetiva o de lo que sea objetivo. Si es subjetivo es porque estamos expresando nuestra opinión, y si es objetivo es porque es una regla o una ley que existe y hay que seguirla. Por ejemplo, I mustn't eat so much sugar. No debo de comer tanto azúcar. Es algo subjetivo, es algo que yo me digo a mí mismo. Pero en el ejemplo de policemen must not drink on duty, es algo objetivo. Los policías no deben de estar tomando en su turno de trabajo o en el trabajo. Okay. Es una regla, es una ley que se debe de seguir. ¿Dudas hasta aquí con el mustn't o must not? Aquí tenemos una imagen que nos explica la diferencia entre usar mustn't y don't have to. La diferencia principal es que el mustn't solo se utiliza con el presente y el futuro,
Y el have to aplica para el pasado también. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Chicos, no. Ok. No, teacher. No, teacher. Ok, bueno, ya lo último que nos falta, bueno, no lo último, sino lo que nos falta es el models of advice should, el modal para hablar de sugerencias o consejos o recomendaciones, bueno, es should, es nuestro comodín. Y este verbo modal, bueno, tiene varios usos. Aquí hablamos de dar consejos, pero tiene más usos y los vamos a ver ahorita. Okay, so it says in here, English speakers use the modal verb should or ought to and had better to express that they think something is a good or bad idea. Should is the most common way to give advice. Dice, los hablantes de inglés utilizan los verbos modales should, ought to y had better. Should y ought to, estos dos son sinónimos, se pueden utilizar tanto uno como el otro. Sin embargo, had better sí es un poquito diferente. Should y ought to es para dar consejos, hacer sugerencias. Sin embargo, had better lo utilizan con más frecuencia para hacer una advertencia o hacer una amenaza. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. I failed my test. Really? You should study harder. Reprobé el examen y le responde, ¿de verdad? Deberías de estudiar un poco más. Ahora vamos con el had better. You had better slow down. You are driving too fast. Es mejor que le bajes al ritmo o es mejor que le bajes a la velocidad porque estás manejando muy rápido. ¿Okay? La diferencia entre should y had better es que should o ought to, cualquiera de los dos, es para hablar de suavecito, ¿no? Hacer una sugerencia, dar un consejo, mientras que had better es para hablar fuerte. Si vamos a dar un consejo, pues es un mega consejo, ¿no? Es algo fuerte utilizarlo. Por lo general, se utiliza para hacer advertencias o amenazas. ¿Ok? Ahora, la estructura pues es la que ya conocemos. Sujeto, verbo modal, más verbo. ¿Okay? No hay ninguna diferencia. Sin embargo, en los usos, bueno, aquí ya vamos a verlos un poco, a ver el uso de should un poquito más a fondo. Y tenemos que, pues lo vamos a utilizar para dar un consejo, una recomendación o hacer una sugerencia. Says to give advice, a recommendation, or a suggestion. This is to say that is the right thing to do or the correct thing to do. Does your tooth still hurt? You should make an appointment with the dentist. Your hair is too long. You should get a haircut. You really should go to the new restaurant on Main Street. Okay? We are going to use should also to express that a situation is likely in the present. Mary should be at home by now. Give her a call. She should have the letter by now. I sent it a couple of weeks ago. Also says in here, the third usage, to express or expresses that a situation is likely in the future, like a prediction. They should win the game because they are much better than them. I passed the check yesterday, so it should arrive this week. It should be fine tomorrow. And the fourth usage is to express an obligation that is not as strong as must. Sometimes should is used instead of must to make rules. Orders or instructions sound more polite. This may appear more frequently on formal notices or on information sheets. For example, you should never lie to your doctor. You should pay more attention in class. You should be at work before 9. All the above examples, sentences can have must instead of should, making the obligation stronger and less polite. I mean, more rude. The fifth use is was expected in the past but didn't happen. Should plus have and no. The fifth and sixth use and seventh use, it's not relevant in here because we are not going to learn the past perfect and so on. But from the first up to the fourth usage,
are quite important. I mean, so you should know that should it is also used. I mean, it is not used only to give advice or give a recommendation or a suggestion, but also expresses the situation is likely in the present, also that the situation is likely in the future, like a prediction, and also that an obligation, it is also used to express an obligation, but in a polite way. I mean, because must, it's a little bit rude to use. Now let me explain this in Spanish. El verbo modal should, bueno, tiene muchos usos. No los vamos a ver todos porque no todos son relevantes para esta clase. ¿Por qué? Porque no hemos visto esos tiempos verbales con los que se combinan. Pero al menos del uso 1 al uso 4 sí son relevantes aquí. Y para no quedarnos solamente con el modal de to give advice, para dar un consejo, vamos a ver los demás usos. Y bueno, should, aparte de para dar consejos, se puede utilizar para hacer una recomendación o una sugerencia. También se puede utilizar para expresar que una situación es probable que suceda en el presente o que suceda en el futuro, como una predicción. Y no una predicción como las de Moni Vidente, sino una predicción con base en la evidencia. Y también se puede utilizar para expresar una obligación, como must. Sí, sí se puede. Sin embargo, el uso de should es más educado. Por lo general se utiliza ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Notices, en hojas donde viene información o en instructivos. Ahora, la diferencia es que must, pues si es más fuerte el utilizar must, la obligación es más fuerte, el uso de must es más fuerte y es más rudo el utilizarlo. Should atenúa un poco esto, es más educado utilizar should. Sin embargo, en los ejemplos que tenemos, en estos ejemplos que tenemos aquí, se puede cambiar este should, cualquier should se puede cambiar por must y no está cambiado, no cambia el significado de cada una de las oraciones. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con should para dar consejos y bueno, los demás usos que tenemos? Profe, entonces should y must o sea, haz cuenta que es correcto las dos. Sí y no. Solamente cuando hablamos de dar una orden o obligar a alguien. Sin embargo, sí es más sutil, más suave el uso de should a el uso de must. Así, si hay una diferencia. El uso de must es más fuerte. ¿Okay? El uso de should es más suave. Pero pues sí se pueden utilizar para hablar de una obligación. Sí, aplica. Ahora, en su examen no creo que vaya a venir estos usos extra, solamente viene el de dar un consejo. Para que tampoco se asuste. ¿Alguien más que tenga una duda? Ya no llevan examen. Es trabajo final. Ya me acordé. ¿Dudas, preguntas? No, Antes de terminar con esto, bueno. Cierro entonces. Si tienen alguna pregunta ahorita, pues lo revisamos. Cierro la explicación de la clase porque, bueno, quiero dar unos avisos. El primer aviso es el siguiente. Aviso 1. La primera cuestión es esta. Algunos de ustedes me estuvieron escribiendo para saber si se podía abrir, no sé, alguna actividad de SCORM. Antes yo sí las abría. Antes sí le abría las actividades de SCORM, sí abría las actividades pasadas. Sin embargo, desde hace una semana y media nos dieron la instrucción de ya no estar abriendo las actividades pasadas, pero si nos llegaban, informarles si es que nos llegaban a preguntar sobre estas actividades pasadas, que no dejen de asistir al curso, no importa que no hayan entregado estas actividades pasadas. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor fue una o dos. En el supuesto de que sean más actividades pasadas, pues tampoco es algo muy que vaya a afectar mucho, siempre y cuando entreguen la actividad de regularización.
Esta actividad de regularización se va a activar la próxima semana. Se activa la próxima semana junto con la actividad del tema que es Determiners. Esta actividad de regularización pues es una hojita que tienen que contestar y la tienen que regresar y ya la reviso yo a mano y ya dependiendo cuántos puntos tengan la calificación son los puntos que obtienen. El punto es que esta actividad de regularización es para todos aquellos que no hayan, bueno, que les falte entregar actividades o que no hayan presentado el examen parcial, ¿ok? Junto con la actividad de regularización se entrega, bueno, se activa, ¿no? No se activa porque son ambas actividades son opcionales. La actividad de puntos extras. La actividad de puntos extras es un video, se tiene que grabar, lo suben a YouTube o a Drive y me lo mandan, ¿ok? Yo lo recomiendo a YouTube, es más sencillo. Y ya lo mandan y bueno, esta actividad de puntos extras, pues como lo dice, como se llama, son puntos extras sobre la calificación final. Entonces, chicos, el tetra pasado tuve muy poca afluencia con la actividad de puntos extras. No es algo complicado, nada más un videito de 1 o 2 minutos, no me acuerdo. Sí les recomiendo que hagan la actividad de puntos extras y a quienes no hayan entregado actividades, que se les hayan pasado varias o que no hayan presentado el examen parcial, entreguen la actividad de regularización para pues que se pongan al corriente con los puntos. La verdad, chicos, les soy súper honesto, ustedes han sido, y hablo de todos mis grupos de los 9, son una generación que son muy cumplidores, que trabajan la mayoría y los que no trabajan es porque no han entrado, de verdad, no han entrado al curso, no se han conectado. Entonces, estoy muy, muy a gusto con ustedes, me gusta mucho su manera de trabajar, trabajan muy bien, pero pues sí, yo sé que algunas veces pues se nos va, a mí también se me van las cabras, ¿verdad? Con el pastor. Se nos va a entregar una actividad o se nos fue el presentar el examen, bueno, si hay una oportunidad para que se regularicen, es esta actividad de regularización y la actividad de puntos extras, ¿ok? Sí les recomiendo que los hagan. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda con esto, chicos, chicas. Lo de regularización, profe, ¿se nos va a decir qué alumnos necesitan eso? O... Sí, les voy a mandar un mensajito a los alumnos que lo necesiten para que me lo entreguen, ¿ok? Edgar, dígame. Sí, teacher, el trabajo de puntos extras lo podemos hacer aunque hayamos cumplido con todas Sí, o sea, los trabajos, ¿sí? sí, es un trabajo de puntos extra. Ese trabajo está abierto para todos lo pueden entregar. En ese no les voy a avisar a quiénes, ¿no? Todos, cualquiera lo puede entregar. El de Ah, ok. regularización sí les voy a mandar un mensaje de que, oye, ¿sabes qué? Necesito que entregues el trabajo de regularización si te quieres poner al corriente. Ok, Ya, gracias, teacher. también es opcional, digo, el de regularización, pero pues a mí se me hace una buena cantidad de puntos para regularizarse y que no vayan a dejar el curso realmente. Pues, Ah, o sea, se ok, me hace gracias, teacher. buena Gracias. onda, ¿ok? Sí, ¿Alguien gracias. más que tenga alguna duda? Jessica. Sí, teacher, en cuanto a la actividad de puntos extras, me imagino que va a haber alguna fecha límite de entrega. Sí, sí. Por lo general se da, no sé si este semestre, este tetra, vayan a ser 2 semanas. Anteriormente se manejaba 2 semanas, pero han cambiado un poquito las cosas, entonces no sé si nos vayan a dar 2 semanas o 1 semana. Pero no es nada difícil, es nada más de que agarren su teléfono, se graben y lo suban a YouTube y me manden el enlace. O sea, lo pueden subir en privado, el video, ¿ok? Dinora y Elizabeth, dígame. Maestro, pero estas actividades todavía no están abiertas, ¿verdad? No, ya están programadas, pero aún no están abiertas. Se activan hasta la siguiente semana. El lunes 21 de marzo se activan. Teacher, Ok, yo tengo Elizabeth. una duda. Ujú. El video que Dígame. usted menciona para puntos extras, ¿qué debe de contener? Bueno, ya cuando se active la tarea van a ver la rúbrica de qué es lo que tiene que contener. Por lo general yo les doy una serie de preguntas que nada más de que las contesten y lo digan en el video. Ujú. Ya. Sí. Gracias, teacher. Son cosas básicas como me llamo tal, soy de tal lugar, tengo tantos años y así. Son cosas súper básicas.
Ok, gracias, Muy teacher. sencillas. Por nada, ¿alguien más? Dígame. Maestro, si yo quiero hacer las dos cosas, ¿sí se puede o no se puede? Si usted quiere hacer las dos cosas, se puede o no se puede. Ya tendría que revisar yo la cantidad de puntos que tiene. Bueno, pero pues usted sabe con cuántas actividades y si no presentó el parcial. Ya lo veríamos, ya lo veríamos. Ok, gracias. Sí les tengo que mencionar algo, chicos, la verdad, no los voy a engañar. Ambas actividades están abiertas para todos. O sea, todos los pueden entregar, pero la actividad de regularización está enfocada en aquellas personas que realmente lo necesitan, o sea, que realmente necesitan esos puntos extras para no dejarlo. Bueno, no son extras, son puntos de regularización para no reprobar es decir, ponerse al corriente, ya dependerá después si continúan entregando tareas o no, si pasa o no pasa, ¿verdad? Pero pues en sí no les engaño, no les voy a engañar. La actividad está abierta para todos. Ya ustedes, ya yo les envío el mensaje a los que realmente necesiten hacerlo y pues bueno, ya sería todo. ¿Ok? ¿Alguien más? Chicos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Profe, de tarea de esta semana, ¿qué actividad va a ser? Es una actividad SCORM, de hecho ya está disponible. Se llama Models of Obligation and Advice. Y pues es un SCORM. Ven la presentación y luego contestan las 5 preguntitas que vienen al final. De hecho, qué bueno que me lo menciona. Hay una pregunta en la que la respuesta debe de ser mustn't. Yo no hice el SCORM, realmente yo no me encargo de hacer esas actividades. Yo imagino que los que estuvieron transcribiendo la actividad se equivocaron en la respuesta, pero deben de poner en la respuesta must. Debe de ser mustn't, pero la respuesta que les va a marcar correcta es must. Entonces pónganle must, aunque ustedes sepan que es mustn't, para que les marque correcta esa respuesta, si no se lo va a marcar mal. ¿Ok? Sajidl. Ok. Maestro, en el chat, un compañero que se llama Axel Ramírez pregunta que si puede checar las calificaciones que hemos tenido durante el curso. Y sí, eso se checa pues en el aula, sí. Ahí en administración vienen las calificaciones de cada actividad que hemos hecho y de exámenes. Sí, en efecto, muchas gracias, Shirley. En el aula viene eso. Le van a decir que el aula y luego se van a ir hasta casi mero abajo a la sección de administración del curso, calificaciones, le dan a administración del curso, luego se van a calificaciones y ahí les va a aparecer todas sus calificaciones. Ya les iré mandando a ver quién necesita realizar la actividad de regularización. Les digo, pero que está abierta. Bueno, se lo puedo hacer. Está abierta, yo ya no puedo decir más. Ok. Bueno, chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, o si las hay, bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas ahorita, se pueden retirar. En dado caso que lleguen a tener alguna duda, alguna pregunta ya más enfocada en un tema en específico, sí les pido por favor que me la manden por correo. Bueno, no por correo, sino por el mensajero de la plataforma y con gusto los atiendo. ¿Ok? Sería todo por el día de hoy. Que tengan bonita noche. Dígame, la pregunta esa que dice usted que va a venir así como equivocada, haz de cuenta que no trae la respuesta que debe ser correcta y tenemos que poner most. Sí. No, sí la trae, sí trae must, mustn't y no me acuerdo cuál otra más porque no me han dicho, pero ahí dice que must y mustn't. La respuesta correcta es mustn't. No la pongan must. Si ponen mustn't se lo va a marcar mal. Yo no hice el score. Pusieron que la respuesta correcta era must, entonces denle clic a must para que se las marque bien. ¿En cuál, maestro? Perdón, no pude escuchar. No sé cuál pregunta es. Sé que es una pregunta en la cual marca must y mustn't, porque me han estado mandando mensaje de que maestro en el score hay una pregunta así, así, así. Por eso sé que es esa, pero realmente no sé cuál pregunta sea. Recuerden que lo pueden hacer 3 veces, entonces, si la primera se marcó mal, bueno, ya saben que para la segunda o tercera, ¿cuál poner?
Ok, teacher, gracias. Está bien, profe. Por nada. Gracias, Por nada, bye, profe. de verdad. Gracias, Mirza. De verdad, no sé qué pregunta sea, sino si les decían. No puedo. Es que yo no puedo ver el score. No tengo acceso al score. Solamente subo el archivo. Pero es un archivo en zip. Entonces, si lo descomprimo, realmente no me aparecen las preguntas, me aparecen muchos iconos. No sé cómo los hagan los scores. Pero pues no tengo acceso, la verdad. Pero bueno, chicos, cualquier duda, pregunta, me pueden mandar mensaje. Con gusto los atiendo. Que tengan bonita noche. Nos vemos la siguiente semana. Descansen. Hasta Chao. luego. No, teacher, hasta luego, bye. See Bye, you. bye. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. See you guys. Bye bye, See you next teacher. week. Bye, Sashu. Bye. See you.